Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al tutorial de Python 3 en español. En esta ocasión vamos a desarrollar nuestro primer programa en Python, pero antes de eso vamos a revisar un marco teórico que nos permitirá entender el desarrollo de este programa. En videos anteriores vimos entonces una introducción a Python, definimos el ambiente de desarrollo, instalamos Python e instalamos Visual Studio Code. Ahora es tiempo de que empecemos a desarrollar el primer programa. Para ello vamos a revisar algunos temas que son esenciales para entender mejor cómo funciona un programa en Python. La definición o el enunciado del primer programa es muy sencillo. Escribe un programa que permita la entrada de la información básica de un usuario, tal como primer nombre, segundo nombre, apellido y año de nacimiento. El programa debe funcionar para que se pueda entrar cualquier nombre y año de nacimiento del usuario. Es decir, no debe ser información estática la que debe estar aquí a la entrada del programa. Entonces la entrada va a tener primer nombre, entramos el nombre, segundo nombre, entramos segundo nombre, el apellido, entramos el apellido y el año del nacimiento. La salida debe mostrar el nombre completo del usuario en la primera línea y la edad en la siguiente línea. Debe aparecer así: nombre, primer nombre, segundo nombre, apellido y en la siguiente línea la edad calculada dependiendo del año de nacimiento. Bien, antes de comenzar a escribir el código del programa, vamos a hacer un paréntesis aquí para aquellos que están nuevos en programación. Vamos a ver algunas definiciones como qué es un programa, programación, programador, lenguaje de programación, sintaxis, compilación, interpretación. De ese modo, pues nos pondremos en sintonía sobre los términos que se utilizan en la programación de computadores. Posteriormente ya empezamos a escribir el programa como tal y pues ya empezaremos a ver cómo se escribe una línea de comando, cómo se hacen instrucciones multilínea, revisaremos las funciones input y print y comenzaremos a ver algunas variables como las variables de cadena de caracteres y variables de números enteros. Para aquellos que ya se sientan familiarizados con toda esta terminología, les recomiendo entonces que adelanten unos minuticos este video para llegar al inicio de la creación del programa en Python. Bien, comencemos con la definición de un programa. ¿Qué es un programa? Es en realidad un conjunto de instrucciones que se ejecutan en un computador para realizar una tarea específica. En realidad lo que le decimos al computador es una serie de comandos para que él las interprete y las ejecute en la manera en como nosotros establecemos esas instrucciones. Una instrucción puede ser cualquier cosa, puede ser una entrada de datos, una operación aritmética, la impresión o el despliegue del contenido de una variable, entre otras cosas. Pero instrucciones pueden ser muchas, puede ser la apertura de una base de datos, puede ser la conexión a una cierta dirección IP. En general es cualquier tipo de operación que queramos hacer en el mundo de los computadores. Una forma sencilla de describir cómo funciona un programa es: necesito una entrada de datos, que puede ser, esta entrada de datos se puede hacer a través de una terminal, puede ser a través de una página web especializada para la entrada y verificación de algunos datos, puede ser a través de un archivo XML o en formato JSON, puede ser por datos que vienen de una base de datos. En fin, la entrada de datos puede ser de muchas maneras. Esa información o esos datos son procesados por el programa, ¿no? Los manipula de alguna manera para producir una salida. Y la salida al igual puede ser o el despliegue de esa información en una página web, en una terminal, o generando un archivo XML, un archivo texto, un archivo JSON, o la actualización sobre una base de datos. ¿Qué es programación? Programación es básicamente el acto de escribir instrucciones de computador para crear un programa. Algunas veces se le denomina codificar o desarrollar. A quien escribe las instrucciones utilizando un lenguaje de programación para crear un programa se le llama programador. Algunas veces lo llaman codificador, aunque en realidad no es muy común usar esta expresión. También se le puede denominar desarrollador o, para ser más preciso, desarrollador de software. ¿Qué es un lenguaje de programación? Es básicamente aquel que me permite escribir las instrucciones que queremos llevar a un computador.
Estas instrucciones son normalmente legibles y entendibles por los seres humanos, es decir, lo que yo escribo allí es entendible para mí y para terceros quien posteriormente quiera modificar el código que yo escribo. A un conjunto de instrucciones se les denomina código fuente o simplemente se les denomina código. Un programador escribe su propio código y lee, entiende y modifica el código hecho por terceros. Es más, lo que yo escriba, los demás pueden entenderlo. Un computador no entiende el código fuente, debe ser compilado en un formato especial para que el computador pueda ejecutarlo. Esto quiere decir que lo que tú escribas en un programa no necesariamente el computador lo va a entender, debe pasar por un proceso que permita convertirlo en un código especializado que el computador va a entender más adelante. Existen diversos lenguajes de programación y entre ellos tenemos Python, es el lenguaje que estamos trabajando en este momento. Cada lenguaje de programación tiene su propio modo para escribir el código y a esto lo llamamos sintaxis, que vamos a ver más adelante. Los lenguajes de programación, así como los idiomas que usamos los seres humanos para comunicarnos, están regidos por reglas gramaticales que nos permiten hacer la combinación de palabras o expresiones de tal modo que nos podamos entender. De ese modo, en lenguajes de programación también hay reglas gramaticales que permiten o nos definen la forma de hacer la combinación de símbolos, palabras claves, operadores y así establecer instrucciones que el computador finalmente va a entender. A ese conjunto de reglas gramaticales la denominamos sintaxis. Y la mayoría de los lenguajes de programación utilizan palabras en inglés como parte de su léxico. Por ejemplo, Python utiliza palabras como import, if, while, etc. Recuerden que en videos pasados, utilizando la ventana interactiva de Python, utilizamos el comando help y dentro de help utilizamos la palabra o el comando keyword. Con keyword pudimos obtener la lista de palabras en inglés que Python ha asumido para utilizar dentro de su lenguaje de programación. Bien, después de ese marco teórico creo que es conveniente regresar a nuestro programa. El enunciado, como ya lo vimos antes, pues necesitamos un programa que nos pida los datos de un usuario, primer nombre, segundo nombre, el apellido, la fecha de nacimiento o el año de nacimiento, y la salida nos va a indicar el nombre del usuario y la edad una vez se haya calculado con base en este año de nacimiento. Antes de iniciar a escribir cualquier línea de código en nuestro programa es conveniente hacer un análisis de lo que vamos a hacer. Revisemos el objetivo del programa, veamos cuáles son los requerimientos de entrada, de procesamiento y de salida. Entonces, en principio, de entrada vamos a necesitar variables alfanuméricas para almacenar temporalmente los nombres y el apellido del usuario. Vamos a necesitar una variable numérica para el año de nacimiento. Para poder entrar esta información utilizaremos la función input y también utilizaremos la función int, dado que input solamente nos da de entrada valores alfanuméricos y el año de nacimiento lo necesitamos en un valor numérico. Entonces int nos ayudará a convertir el dato alfanumérico dado por input en un valor numérico que necesitaremos para un cálculo posterior. En el procesamiento necesitaremos un par de variables, una para definir el año actual, no es necesario, pero digamos por estructuración del programa es conveniente tener una variable que contemple el año actual y la edad calculada que vamos a generar. El cálculo para determinar la edad va a ser simplemente restar al año actual el año de nacimiento y así obtendremos el valor deseado. Y en la salida vamos a utilizar dos funciones. Primero print, nos mostrará los datos tal y como nos los han pedido. Y la función string nos ayudará a convertir el valor numérico de la edad en un valor alfanumérico, dado que print solamente recibe valores alfanuméricos. Bien, procedamos a realizar el programa. En la diapositiva anterior hablamos del concepto variable. ¿Qué es una variable? Una variable es aquella que me permite almacenar datos en la memoria para ser referenciados o manipulados mientras el programa está en ejecución. Es básicamente un rótulo que le damos a los datos.
las variables para poder ser utilizadas dentro del programa deben seguir unas reglas para definir sus nombres. Entonces, el nombre no puede ser igual a un keyword en Python. ¿Sí? Debe comenzar con una letra o con el carácter raya abajo. No puede comenzar con un número. Puede contener solamente letras, números y el símbolo raya abajo. El nombre es sensitivo a las mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las variables apellido con la primera en mayúscula, esa variable es diferente a la variable apellido siendo todas en minúscula, o diferente también a la variable apellido siendo todas en mayúsculas. ¿Sí? El signo igual es aquel que me permite asignarle un valor a cada una de las variables. Entonces, los siguientes ejemplos nos permite ilustrar mejor este concepto. Entonces, la variable nombre, todas en minúsculas, se le asigna esta cadena de caracteres con el nombre Josefina. La siguiente variable nombre con N mayúscula al comienzo recibe un dato que se ha dado a la entrada de la terminal de Python. ¿Sí? Y la última nombre, todas en mayúsculas, recibe el dato que está almacenado en la variable barra abajo nombre. Como ven, todas estas tres variables, aunque son básicamente la misma pronunciación nombre, las tres son diferentes porque tienen una combinación de mayúsculas y minúsculas diferentes entre sí. Ok, con esta definición podemos proceder a codificar nuestro programa. En un video anterior ya habíamos creado nuestro folder de trabajo que habíamos llamado primeros programas. Bien, aquí vamos a crear un nuevo programa, lo vamos a llamar usuario.py y aquí ya podemos empezar a escribir nuestro programa. Antes de escribir una línea referente a nuestro programa, miremos qué es una línea de comentario. Una línea de comentario es básicamente un comentario que hace el programador para documentar qué hace cada parte del programa. Entonces, inicialmente uno puede identificar siempre como una primera línea de comentario el lugar para identificar el programa. Entonces, aquí podemos decir usuario py, podemos poner el nombre de quien está creando el programa. Por ejemplo, Usagu y ponemos alguna fecha de creación. Lo dejo así en forma general. Bien, nuestro programa lo hemos dividido en tres fases. Uno que era entrada, entonces pongamos una línea de comentario aquí que nos define la entrada. Otra donde esté el procesamiento. Y una tercera sección que llamemos la salida. Las líneas de comentario no tienen ninguna repercusión en las instrucciones que se le van a dar al computador. Es solamente información para el programador y para los terceros que vayan a mirar mi código más adelante. Entonces, de ese modo, si uno puede documentar lo más que sea posible sin exagerar el código que estamos haciendo, es muy conveniente. Bien, entonces en principio necesitamos, como dijimos antes, necesitamos tres variables alfanuméricas para entrar el primer nombre y esto lo vamos a asignar a el input un segundo nombre luego apellido. A ver, para ser consistentes, todo en minúscula, apellido. Y necesitamos el año de nacimiento. Entonces, el año de nacimiento nosotros lo necesitamos que sea una variable entera. Entonces, lo que vamos a hacer es convertir lo que aparezca, lo que entremos con el input, que entra en un string o en un tipo alfanumérico, lo convertimos a un valor numérico.
Bien, en el procesamiento dijimos necesitábamos dos variables, una para tener el año actual. Vamos a definir 2020. Había dicho que es conveniente tener esta variable en caso tal de que más adelante queramos cambiar el año actual. Dentro de poco será el año 2021, entonces podríamos venir al programa y saber exactamente dónde hacer el cambio. Pero podríamos hacerlo directamente el cálculo con la fecha 2020, pero puede causar confusión. Entonces mejor dejarlo en una variable aparte. Y la edad va a ser igual al año actual menos el año de nacimiento que hemos capturado arriba. Bien, ya tenemos toda la información que necesitábamos. Ahora ya podemos pasar a imprimir. Utilizamos la función print. Para eso, pues decimos el nombre de usuario. El nombre de usuario va a ser igual. Vamos a hacer un proceso de concatenación. Esto significa que vamos a atar o adjuntar las variables que teníamos antes a este string nombre de usuario que estamos escribiendo en la función print. Entonces el nombre de usuario va a ser igual a primer nombre más, concatenamos, dejamos un espacio en blanco para que no nos quede primer nombre con segundo nombre junto, más otro espacio en blanco, más el apellido. Bien, ahí imprimimos el nombre del usuario y ahora nos queda pendiente imprimir la edad. Ahora, edad, la variable edad es una variable numérica, pero print solamente eh, acepta variables que sean alfanuméricas. Entonces aquí lo que hacemos es convertir a través de la instrucción de la función string o str, lo que hacemos es convertir ese dato numérico en uno alfanumérico de tal forma que nos permita concatenar ese string al string edad. Entonces escribimos aquí el nombre de la variable y tenemos ya la solución al programa. Este sería todo el programa, sencillo, básico, pero nos puede dar una pauta para seguir conociendo más elementos de Python. Bien, salvemos el programa, ejecutémoslo. Nos dice que tenemos un error. Vamos a verificar dónde está exactamente. Aquí está. Bien, había un doble signo igual de asignación. Volvamos a salvar. Ejecutemos nuevamente y ya nos pide de entrada el primer nombre. Entonces podemos aquí empezar a escribir el nombre del usuario. Alan Brito Corto, apellido corto. ¿Cuándo nació? En 1980. Bien, damos enter y al final ya nos sale nombre de usuario completo, Alan Brito Corto, edad 40. Bien, tenemos este código básico. Supongamos no queremos tener toda esta información así amontonada. Démosle, por ejemplo, a la entrada unas líneas en blanco, como hicimos en un programa anterior, con \n, y aquí podemos escribir como un título, datos de entrada, y ponemos otra línea en blanco. Y aquí antes de la salida podemos poner otro título. Escribamos, démosle una línea en blanco, información del usuario, y nos da alguna salida mejor, que tenga una mejor visualización. Y aquí podemos escribir como algo que nos identifique que el programa ha terminado. Y ya tenemos algún formato. A ver, ejecutemos. Estemos pendientes aquí en la terminal.
Nombre, entonces ya tenemos aquí un título, datos de entrada, primer nombre, eh, Johan, segundo nombre, Sebastián Mastro Piero. Bueno, para quienes sepan, este es un personaje del grupo Les Luthiers y que nació, démosle una fecha, 1960, por decir algo. Entonces aquí nos da información del usuario, nos da la salida, un título de salida y luego nombre del usuario, todo el nombre concatenado y la edad aproximada de este usuario. Bueno, en fin, entonces aquí hemos introducido unos nuevos conceptos, las líneas de comentario, que ya saben que son líneas que no ejecuta el programa, es solamente una información o documentación que hace el programador para tener una mejor visualización de su programa y que pueda entenderse luego de 2, 3 meses que quiera volver al programa, saber qué está pasando aquí. Pueden también escribir aquí una breve descripción del programa, qué hace el programa para tener una mejor idea, ¿no? Cada línea debe tener esto. Lo otro que podemos revisar aquí es, por ejemplo, aquí estamos viendo que todo funciona en una sola línea, pero podríamos establecer, Python permite hacer multilínea. Para hacer multilínea quiere decir que esta misma función o esta misma instrucción que le estamos dando a Python se puede hacer en varias líneas dependiendo el gusto del programador, ¿no? Si el programador quiere separar todo esto en unas líneas diferentes, puede poner el signo backslash. Esto hace que le está indicando al interpretador de Python que lo que sigue a continuación de este backslash pertenece a esta misma línea. Entonces, si quiere, por ejemplo, aquí nombre de usuario, primer nombre, luego segundo nombre, todo dejarlo en líneas aparte y para solamente como una estructuración de su programa, pero esto al final no va a cambiar el sentido que tiene el programa al final. Entonces, veamos, debemos obtener la misma salida. Control F5, ejecutamos. Nombre, otra vez, Johan Sebastián Mastro Piero. Año de nacimiento, cambiémoslo a 1955. Y como ven, la salida sigue siendo la misma, información del usuario. Nombre del usuario sigue siendo el nombre concatenado, la edad 65. Esta fue la línea que cambiamos a que fuera multilínea y como ven el resultado ha sido el mismo. Es solamente para que el programador, si son unas instrucciones demasiado largas, es conveniente definirlas en varias líneas para una mejor visualización. Entonces, bueno, básicamente con esto terminamos la presentación de este primer programa. Es bien sencillo, pero nos da una base para lo que sigue a continuación. Esto concluye el video del primer programa en Python. Si les gustó, denle un like, déjenme sus comentarios y para recibir notificaciones acerca de próximos videos, por favor suscríbanse a este canal. Chao, muchas gracias.